Vamos a hablar de este famoso misionero, David Livingstone, o Livingston. llamado así también David Livingstone, ¿no? Su apellido, no sé si ciertamente sea el apellido, pero interesante el hecho porque la palabra Livingstone significa piedra viva, ¿no? David Ujú. Piedra Viva. Bueno, fue un médico, fue uno de los hombres recordados de la historia misionera, que nació en Escocia, 1813, ¿ya? Y él es posterior a William Carey, ¿no? Al poco tiempo de su conversión se internó en el país de la China, ¿no? Que fue hasta la China. Y animado por su padre y su pastor decidió ser misionero, ¿no? Bajo la dirección del señor de la Sociedad Misionera de Londres, lo envió a África con preparación bíblica y médica y ministró al lado de su familia. Su esposa era una hija de un renombrado misionero, de Robert Moffat, ¿no? Y claro, él hizo la obra y ganó muchos africanos para Cristo. Y también influyó en lo social, atacando el comercio de esclavos. Esto sí llama la atención porque la práctica común de aquella época era que un Claro. creyente evangélico, pastor o misionero tuviera también su grupo de esclavos, ¿no? Dentro de los trabajos y las tareas en el campo, ¿no? Pero este misionero, más bien atacó ese comercio de esclavos, ¿no? ¿Ya? Y esto me hace acordar también a que el autor de Sublime Gracia, que había Sí, sido también un negrero. comerciante de esclavos, traficante de esclavos, se cumplió el Evangelio y él tomó la comisión, la seguridad de que no debería hacer esa tarea y se alejó de esa práctica y más bien luchó contra la abolición de la esclavitud, ¿no? Luchó contra eh, perdón, luchó para la abolición de la esclavitud, ¿no? O sea, se fue en contra de la esclavitud, ¿no? Entonces, no solamente nos dejó el de Sublime Gracia, estoy hablando, Livingston no creó esa canción, Ujú. esa fue de otra persona, ¿no? Pero me hace acordar este aspecto también. Por 1852, Livingstone se convenció de que era necesario explorar el África. Así que no solamente fue médico, misionero, sino también explorador, ¿no? Creía que sus exploraciones serían útiles para la propagación del Evangelio. A él lo conocen también como un descubridor de lugares, digamos, eh, hizo mucha tarea digamos, de exploración, ¿no? Y fue patrocinado por la Real Sociedad Geográfica, ¿no? Hasta ahora él es reconocido así y ha pasado la historia, ¿no? Ujú. Para nosotros como misionero, pero para otros como un gran descubridor. Recorrió el continente de costa a costa buscando un camino hacia el Océano Índico y tras muchas dificultades, ¿no? Descubrió unas cataratas y un enorme lago. Esto lo dominó o le llamó Victoria al paradisíaco lugar, ¿no? En honor a la reina inglesa, ¿no? Así que eso se llama las cataratas de Victoria, ¿no? El lago Victoria, ¿no? La publicación de sus hazañas o los viajes misioneros despertó gran interés en Inglaterra. El misionero y explorador murió de rodillas en 1871. Su cuerpo fue trasladado a su país de origen, pero su corazón fue enterrado en el continente negro, la tierra que más amó. Bien, entonces ahí tenemos una, la figura de este hombre, ¿no? Conocido como explorador, descubridor de muchos lugares en el África, ¿no? Misionero y médico también, ¿no? Ahora vamos a pasar a Hudson Taylor. Hudson Taylor es otro también, mire, dentro de los que he presentado, William Carey, David Livingstone y Hudson Taylor son claves, o por lo menos se conoce su historia, se reconoce la historia dentro de las misiones.
Hudson Taylor nació en Basley, Inglaterra, hijo de un predicador metodista, ¿no? Y ha visto que las misiones no tienen una figura específica o denominacional, ¿no? Metodista, bautista, congregacional, ¿no? Su interés por las misiones y por China en particular ya lo tenía desde niño. Sin embargo, no fue hasta los 17 años cuando el joven Taylor experimentó la salvación. Estudió medicina, ¿no? Era que quería ser de ayuda práctica para la gente, y estudió teología también y fue a China en 1854 como misionero bajo los auspicios de la Sociedad para la Evangelización de China. En esa época hubo amplias perspectivas para el Evangelio en esa nación, ya que el emperador de China había hecho profesión de la fe cristiana, ¿no? Sus primeros tiempos en Shanghái fueron realmente difíciles. El apoyo económico, por ejemplo, no llegó, y el chino, un idioma bastante complicado, ¿no? Y como Shanghái era una ciudad cosmopolita, albergaba un buen número de misioneros, cosa que disgustaba a Taylor, que veía que estaba concentrado el esfuerzo misionero en una sola ciudad, mientras que en otros lugares de China, pues no había ningún misionero, ¿no? Por eso comenzó a hacer viajes al interior, y como resultado de esos viajes tomó la decisión de vestir como los chinos para identificarse más con su cultura. Incluso se afeitó la cabeza y se dejó una coleta y se puso lentes, ¿no? Claro que los misioneros no aceptaron ese cambio fácilmente, ¿no? Pero él trató de identificarse de esa manera, ¿no? O sea, mimetizarse con la cultura al vestirse como chino. En 1858, tras trabajar durante 4 años en un hospital, se casó con la hija de otro misionero, volvió a Inglaterra en 1860 y durante 5 años tradujo el Nuevo Testamento a la lengua Ningpo. Durante su estancia en su país se especializó en química y obstetricia, y también recorrió Inglaterra dando numerosas conferencias, levantando la visión a favor de China. En 1866 volvió a China con otros 16 misioneros para fundar la misión al interior de China. En 1870 su esposa y dos de sus hijos murieron a causa del cólera, ¿no? Allá en la China también hubo algunas epidemias que afectaron en todo caso a su familia. A pesar de esto, se quedó en China estableciendo 205 bases misioneras, 205 bases misioneras con 849 misioneros de Inglaterra. ¿Eh? Es decir, creo que había bastantes misioneros, ¿no? Una obra tremenda. Murió en Shanghai, China, en 1905. Muy bien, este misionero que fue a la China, su corazón estuvo en China y se dispuso para eso. Muy bien. Aquí entonces tenemos algunas pautas, esto lo pueden ustedes tomar en la foto. Está aquí cuando Carey se bautizó, o bautizó al primer convertido en su obra, William Carey. También cuando se organiza la Sociedad de la Biblia Británica y Extranjera, que viene a ser el referente de las Sociedades Bíblicas Unidas hoy día, ¿no? Las Sociedades Bíblicas Unidas tienen ahora Sociedad Bíblica de Inglaterra, Sociedad Bíblica en Stuttgart, Sociedad Bíblica de Colombia, de Perú, de Chile. En cada país donde están, asumen el nombre del país, ¿no? Henry Martin navega para la India, es otro misionero que se hace a la India. Robert Morrison navega para la China. Los Haystack se reunieron para sostener la Universidad de William, ¿no? De John Wheeler, que habían creado una universidad, se fueron para allá, también es una obra misionera. Se organizó la base americana, 1810. Los bolivianos fundaron una misión en Sierra Leona, ¿no? Otra obra también por allá. Primera base de navegación de misioneros americanos que se dio en 1812. También se organiza la Sociedad Bíblica Americana en 1816. Esa es la Sociedad Bíblica en Estados Unidos.
Robert Moffat navega para África del Sur en 1816. La Sociedad Misionera de Londres entra en Madagascar en 1880. Se organiza también la Sociedad Misionera Metodista, 1819. En ese mismo año también Jackson bautiza al primer convertido birmano, ¿no? Y se abren las bases americanas de visión de las Islas Sandwich. En 1852, Livingstone explora el África, patrocinado por la Real Sociedad Geográfica. Y en 1854, Taylor, misionero a la China por la Sociedad para la Evangelización de China, ¿no? Ese es el último que hemos estado hablando. Aquí está Taylor, Livingstone, por ahí está Williams y Carey, ¿no? De los que hemos hablado puntualmente. Aquí está el evangelicalismo o lo evangélico. Ya mencioné algo de esto, ¿verdad? Este, los antecedentes, ¿no? Personas anteriores al siglo XX que se incluyen en el evangelicalismo. Los disidentes de la pre-reforma, Peter Baldo, mercantil francés, líder de los valdenses, el teólogo inglés John Wycliffe, siglo XIV, John Hus también, o John Huss, líder de los jesuitas, siglo XV, siglo XVI, los reformadores, siglo XVII, los puritanos ingleses y americanos, y los bautistas tempranos y otros anticonformistas, precursores inmediatos de el evangelicalismo. Todo esto viene a ser entonces los precursores de lo que va a ser más adelante las iglesias evangélicas. Hitos históricos. En 1666, la llegada de Philipp Jakob Spener a una parroquia en Frankfurt se volvió líder del pietismo en el luteranismo alemán. En 1738, la experiencia de la conversión de John Wesley, líder del metodismo dentro de la Iglesia de Inglaterra. Pietismo y metodismo enseñaron la necesidad de fe salvadora y personal en lugar del número de miembros rutinarios en la Iglesia Nacional. Tuvieron un impacto profundo en la vida devocional personal, evangelización, reforma de la Iglesia y en el caso de Wesley, la amplia reforma social. Esa es la única diferencia, creo que, del movimiento de Wesley y del movimiento evangelical, ¿no? Wesleyano, ¿no? Que no solamente se dedicaba al asunto de la vida devocional, personal, evangelización, la iglesia, sino también a una reforma social, es decir, a una ayuda, a un trabajo también social, que eso está como parte de la integración de la misión o la tarea que debe realizar la iglesia. Para Wesley así era, ¿no? Esa visión no se ha guardado ni siquiera en los metodistas. Bueno, los metodistas ahora sí hacen ayudas, trabajo social, sí lo hacen, ¿no? En el mundo evangélico no se tomó esa parte. Eso sí se ha dejado de lado. Digo como base, sí se hace ahora, pero no es el punto principal. No es como parte del evangelio, ¿no? Sino como algo complementario. El evangelicalismo inglés alcanzó su punto alto con Wesley y el miembro laico del Parlamento William Wilberforce. Wilberforce y sus socios contribuyeron grandemente a la educación para los pobres, fundando la Sociedad Misionera en 1798 y la Sociedad de la Biblia Británica o Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, 1803. Instituyeron la prohibición británica del comercio de esclavos, 1807, y la abolición de la esclavitud en 1833 en territorios británicos. Wesley y Whitefield también se unieron al evangelicalismo inglés llevando el movimiento a las colonias americanas. De eso habíamos estado hablando también, y que tienen un contacto con Jonathan Edwards, ¿no? El gran despertar desarrollado por el 1725 se afirmó con el predicador y ministro congregacionalista Jonathan Edwards. Alcanzó un crecimiento después de 1740 con giras de predicación de Whitefield. Un segundo despertar se identifica a principios del siglo XIX en Estados Unidos. Lo evangélico empezó a ser aplicado al esfuerzo del interdenominacionalismo y el establecimiento de misiones extranjeras. El avivamiento se afirmó por las campañas
y los ministerios itinerantes de evangelistas como Charles Finney y Dwight L. Moody. Estos evangelistas van a ser clave también, no estamos hablando de la vida de ellos, pero sí son conocidos dentro del mundo evangélico, son referentes, ¿no? En el siglo XX también está Billy Graham, la figura principal del evangelicalismo en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces ahí está un resumen de lo evangélico que hablamos anteriormente, recuerdo, hemos estado hablando algo ahí, tratando de esbozar, espero que no se hayan confundido. Aquí es donde se hace este énfasis sobre lo evangélico. El término evangelicalismo ha sido una fuente de controversia y la relación precisa o distinción entre evangelicalismo y fundamentalismo se ha disputado. Los protestantes liberales se oponen a menudo al uso de evangélico solo para referirse a las tradiciones, a los tradicionalistas estrictos. Aquí vamos a mirar algo de esos conceptos. Evangelicalismo es el término aplicado a varios movimientos relacionados dentro del protestantismo. Estos están juntos, limitados por un énfasis común en lo que creen ser una relación personal con Jesucristo y un compromiso a las demandas del Nuevo Testamento. El evangelicalismo es normalmente asociado con un tipo de predicar que llama al oyente a confesar sus pecados y creer en el perdón de Cristo. Eso es lo que dijo Paul Merrick Bassett. Bien. El evangelicalismo es un movimiento de la cristiandad moderna que trasciende límites sectarios y de confesión. Da énfasis a los fundamentos básicos de la fe y un énfasis misionero de compasión y urgencia. Una persona que se identifica como evangélico es uno que cree y proclama el evangelio de Jesucristo. La palabra se deriva de evangelion, del nombre griego que se traduce como buenas nuevas, ¿no? Noticias jubilosas o evangelio, un derivado del gospel inglés, un discurso o historia sobre Dios. Y Es griego, ¿no, pastor? Evangelión, perdón, es griego. sí, es griego. Es griego, ¿no? Sí, evangelion es griego. Si te refieres a que hay una manga, creo, ¿no? Un dibujo animado japonés que se llama, que tuvo ese nombre, ¿no? Evangelion. No sé Ah, por qué lo habrán puesto, no tengo idea, pero de hecho que no tiene nada que ver con el Evangelio ni con el cristianismo, ¿no? pastor, pero en el hebreo también hay evangelio cuando habla el Antiguo también, Isaías. ¿Se Sí, encuentra la palabra evangelio en el hebreo también? no. La palabra Evangelio no se encuentra, pero sí la palabra buenas nuevas. Buenas nuevas, sí, ¿no? Buenas nuevas, sí, ¿ya? Que sería, a ver, ahorita se me olvida. Ya. Bueno, Gospel es en inglés, ¿no? Bueno, ahora. Y viene de evangelízame, que es el verbo que implica anunciar Evangelízame, ¿no? noticias buenas o Ah, ya. proclamar buenas noticias. Aparece 100 veces en el Nuevo Testamento y ha pasado a los idiomas modernos a través del Evangelium, equivalente al latino, ¿no? El sentido general evangélico del Nuevo Testamento, Evangelion, buenas nuevas, significa simplemente perteneciente al Evangelio, no es nada más, Ah, ¿no? ya. Perteneciente al Evangelio. Esta palabra se identificó a los líderes tempranos de la Reforma que dieron énfasis al mensaje bíblico y rechazaron la interpretación oficial del dogma dada por la Iglesia Católica. El evangélico a menudo es protestante en los medios en Europa continental y en los nombres de iglesias en otras partes del mundo, ¿no? Aunque también hay grupos que no son de la iglesia, pero que lo utilizan. Por ejemplo, la Misión Evangélica Israelita del Nuevo Pacto, ¿no? Asume el nombre evangélico cuando no lo son, ¿no? En Alemania se identificó a luteranos en contraste con las iglesias reformadas, calvinistas. No obstante, el gran cuerpo de la Unión, la Iglesia Evangélica en Alemania, abarca la mayoría de los protestantes, luteranos o calvinistas, liberal o conservador. El término también se aplica a la baja iglesia anglicana, que enfatiza la predicación bíblica como opuesta al sacramentalismo y a la creencia en la autoridad de la tradición
de la iglesia, como era la práctica que venía desde el clero alto, ¿no? El bajo clero que estaba bajo la iglesia popular, ¿no? O sea, por eso se habla de la baja iglesia anglicana, ¿no? Que es la iglesia de los sectores populares. Bíblicamente, Evangelio se define en 1 Corintios 15, 1 al 4, como el mensaje de Cristo, quien murió por nuestros pecados, fue enterrado y subió de nuevo el tercer día en cumplimiento de las escrituras proféticas y realizó la redención para la humanidad pecadora. 3 veces el Nuevo Testamento llama evangelistas, es decir, evangelistas, uno que predica el Evangelio, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos por lo menos el nombre que nos ha dado Abamas el significado teológico. Empieza con una atención en la soberanía de Dios, el ser trascendente, personal, infinito que creó y gobierna el cielo y la tierra. Él es un Dios santo que no puede apoyar ningún pecado, pero que está a favor del pecador por medio de su amor y compasión. Se identifica activamente en los sufrimientos de las personas, accesible a través de la oración y tiene su acto libre, soberano, por lo que formó un plan para que sus criaturas puedan volver a Él. Aunque el plan se determina, Él les permite cooperar en el logro de sus objetivos y muestra sus pactos en conformidad con su propósito. Ahora, ¿qué cosa es lo que el evangélico cree, ¿no? Los evangélicos creen que la escritura es divinamente inspirada, revelación de Dios, guía infalible, autoridad para la fe y práctica. El Espíritu Santo guió a los autores bíblicos y se exige la guía e iluminación del mismo para sacar el significado divino en el texto para aplicarlo a nuestras vidas. Creen en la depravación total del hombre, que ese término es muy, muy calvinista. Toda la Así es. bondad que existe en la naturaleza humana es corrompida por el pecado y ninguna dimensión de vida es libre de los defectos. La Y confesión de Westminster, pastor, está arriba también en la escritura. sí, sí, eso es parte, sí. El Así es. Westminster tiene esta parte, sí. Dios envió a su Hijo único, Jesucristo, hizo la expiación por el pecado en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre. Fue el sustituto. Todo eso está en Westminster, ¿no? Así es. Ya, muy bien. Así que no es nada raro. No es nada nuevo. Sí. Pastor, una pregunta. La confesión inglesa, pastor, ¿cómo se llama? También tiene algo. Bueno, Fue todas las primero, confesiones. la confesión de Westminster fue primero, luego viene una confesión de. eh, Hay otra confesión, ¿cómo se llama? Hay varias Inglesa. confesiones antes de Sí, Westminster. Está la helvética, está a ver, la misma, los cánones de Dort también. allá. Está, hay como 3, 4 confesiones más, aparte de la de Westminster, ¿no? La de Westminster ha sido la que desarrolla finalmente y nos da la pauta para el mundo de la iglesia, ¿no? Hasta Allá. nuestros días. No ha sido superada de alguna manera, ¿no? De Creo ahí que no hay más estábamos, confesiones, ¿no, pastor? De ahí ya no hay más confesiones no, ya de no hay más que han confesiones, sí. salido. Sí. Puede ser que las denominaciones sí hacen su propia confesión o lo que le llaman credo o enseñanza doctrinal, ¿no? Ay, ay, ay. Eso sí. Ahora, los evangélicos creen que la salvación es un acto de gracia divina y merecida recibido por fe en Cristo. Los pecados de una persona son perdonados y es regenerado, renace y es justificado delante de Dios y adoptado en la familia de Dios. Ujú. Está bien, ahí está Cristian. Mira, está todo lo que está la principal base doctrinal, ¿eh? Así es. Ya. Lo demás, anuncio de la palabra de Dios, rasgo importante del evangelicalismo, ¿no? La Biblia es palabra de Dios. La proclamación del evangelio que trae personas a la fe y la palabra escrita es base para la palabra predicada. El vivir santo es parte de ser testigo
vida y palabra, elementos inseparables del mensaje evangélico. Es lo que estaban mencionando ustedes, ¿no? El que he hecho el énfasis, ¿no? Vida y palabra. Y creen en el retorno visible de Jesús, ¿no? Trayendo su reino de justicia, un nuevo cielo y nueva tierra que nunca acabará y consumirá el juicio en el mundo y la salvación del creyente. Los evangélicos comparten muchas creencias con otros cristianos ortodoxos, entre ellos la Trinidad, la encarnación de Cristo, nacimiento virginal y la resurrección corporal, la realidad de milagros y el reino sobrenatural. También la idea de que la iglesia es cuerpo de Cristo y que los sacramentos son señales eficaces o medios de gracia entre los luteranos, ¿no? Entre las demás iglesias no es medio de gracia. La inmortalidad del alma y la resurrección también es parte de la enseñanza evangélica. Pero el evangelicalismo es asentimiento más ortodoxia, o sea, dogma o un retorno reaccionario a las maneras del pasado. Es la afirmación de las creencias centrales de la cristiandad histórica. Bueno, ahí está, esa es la base, todo esto que hemos dicho es evangélico puro, ¿no? Y bueno, el significado histórico ahora más bien, ¿no? Ya hemos hablado del dogma, de la doctrina, ¿no? Que bueno es tenerlo, espero que le hayan tomado foto a cada una de estas cosas, o si no que cuando reciban el video ahí puedan tomar la foto correspondiente, ¿no? El evangelicalismo se ve como un fenómeno contemporáneo, pero el espíritu Ujú. evangélico se ha manifestado a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, lo evangélico no se reduce a ser evangélico, sino al propio carácter de la iglesia, que viene desde atrás, ¿no? Desde el comienzo. El compromiso, disciplina y celo misionero que distingue al evangelicalismo son rasgos de la iglesia apostólica, también de la iglesia de los padres, del monasticismo temprano. Ujú. El monasticismo temprano que después creó monasterios, ¿no es cierto?, Sí, pues. conventos y todo eso, ¿no? También los movimientos medievales de la Reforma. Ahí está, por ejemplo, el movimiento de Cluny, los cistercienses, los franciscanos y los dominicos, que fueron movimientos de monjes, ¿no? De lo que sí eran monjes, claro, ¿ya? Monasterio, ¿no? El monasticismo, sí. A los predicadores Bernard de Clairvaux y Peter Baldo, los hermanos de la vida común, y los precursores de la Reforma, Wycliffe, Hughes y Savonarola, también, ¿no? Savonarola. Fueron parte de este mover también, ¿no? O decir, digo, la continuidad en todo caso, ¿no? Para la Pastor, Iglesia pastor, una Católica, consulta. Pastor, Savonarola no fue un reformador tanto como Calvino, ¿o no? Pero no, no, sí no, aportó, no, aportó bastante. no solamente hay que ver a Savonarola en su momento, porque fue muy radical. ¿Sí, Él no? quemó libros, imágenes, Sí, sí. ¿ya? Fue muy, 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 y bueno, lo condenaron, pues, ¿no? Él fue uno de Ujú. los que sacrificaron, igual que Hus, ¿no? Igual que Wycliffe también, que lo mataron, o mejor dicho, él murió, claro que 100 años después lo sacan su cuerpo y lo queman, ¿no? Lo que. Sí. Entonces, son precursores de la Sí, reforma, en todo pues. caso, ¿no? ¿Ya? Son precursores. No Pastor, llegaron a concretar pastor, su una pregunta. movimiento, perdón, ¿sí? Una pregunta tengo, pastor. Cuando el apóstol Pablo le predica al gobernador Félix, le dice, por poco me persuades a ser cristiano, dice, pero no le Ajá. dice ser evangélico. No, porque si bien la palabra evangelio era muy común dentro del mensaje cristiano, nunca se llamaron así, no. Es que lo evangélico está metido dentro del carácter cristiano, Ya, ahora sí, gracias. ¿ya? Entonces, nunca se llamaron evangélicos los cristianos de Jerusalén, por ejemplo, ni tampoco los de Roma o los que fueron desarrollando en diferentes ciudades.
Sí, porque el gobernador Félix le dice, por poco me persuade, dice, o sea que Pablo está usando bastante retórica ahí porque el gobernador se sentía casi como persuadido, ¿no? A que... Claro. Y el persuadir a ser cristiano es para vivir de acuerdo al Evangelio. Esa es la idea del Ahora sí, mejor, evangélico. de acuerdo al ¿Ya? Evangelio. Entonces, no existía, este término evangélico en todo caso es muy moderno y que Aunque procede del Pablo usaba la evangelicalismo. retórica, pastor, ¿Ah? aunque Pablo usaba la retórica en su presentación cuando Sí, iba en su viaje misionero, sí. Bueno, es otro aspecto de su método, ¿no? Pero él evangelizaba igual. evangelizaba. Sí. Pastor, justamente hacia esa pregunta, ¿deberíamos en la actualidad llamarnos evangélicos nosotros? Creo que en algún momento uno de los pastores preguntó eso, ¿no? O somos protestantes o somos evangélicos. Pero según todas estas explicaciones que usted está mostrando, ¿estaría bien? O sea, ¿estaría bien que nos El, autodenominemos evangélicos? el Uno, evangelismo. claro, un poco viendo este aspecto de las creencias, ¿no? ¿Qué cosa es lo Ujú, que creemos? Es lo mismo. ¿Ya? ya, Que por otro lado tenemos una, digamos, una herencia protestante, aunque también aquí hay unos que son puristas, ¿no? Y dicen, no, no somos protestantes, puritanos, puritanos. protestantes son los luteranos. Nosotros somos calvinistas, reformadores, decimos, ¿no? Somos reformados. Reformado, ¿Ya? Entonces, eso es reformado. muy sutil, o sea, ¿para qué eso, no? Protestante, reformado, y otros desprecian, no, evangélicos no. No, si bien el nombre evangélico no es un nombre que es original del movimiento cristiano, Ujú, pero hay que asumirlo, pues, porque así se conoce. Ahora, que lo evangélico está venido a menos en alguna manera, o las iglesias hoy día tengan otra mirada, otro corte, otra práctica, o que se han ido desviando poco a poco, es otro asunto, ya no es ese el problema, ¿no? El asunto es mantenerse en la fe, ¿no? Y no participar de estas cosas que, por querer ganar el evangelio, al final le estás perdiendo, ¿no? Muchos de las iglesias evangélicas, por ejemplo, se mete a movimientos políticos, especialmente de derecha. También hay de izquierda, pero son menos. Pero los de derecha son militantes, ¿no? Y pastor, ultraderecha, en la última realmente. encuesta, Sí. pastor, perdón, en la última encuesta que ha habido del censo, Mm. dice, ¿no? ¿Qué religión practica? ¿Evangélico o católico romano? O sea, evangélico, dice, ¿no? Ya se sobreentiende que somos, somos protestantes, somos Claro, eh, sí, así es. todo, ¿no? Porque somos Ahí debe evangélicos. ser. Bueno, ustedes, a ese le hicieron esa pregunta, hermano. No, no, veo en el cuadro, en el recuadro que mis amigos salen a censar ahí, pero sí me hicieron también en un tiempo, ¿no? ¿Qué religión Allá. practica usted? No, yo soy Porque evangélico, esta decía. vez me llamó la atención, o no sé si fue por el apuro, pero no me preguntaron eso, ¿no? Aunque yo dije que yo era pastor, ¿no? ¿No? Ah, ya se sobreentendía. Sí, pero no sé si lo habrá notado. Eso no me di cuenta. Bueno, también entonces, en, en la Reforma se dio el nombre de evangélico a los luteranos que buscaron remitir la cristiandad al evangelio y renovar la iglesia en base a la palabra autoritativa de Dios. O sea que eso nace como un proceso, digamos así, ¿no? Un Proceso proceso, ¿no? de desarrollo de la iglesia protestante, ¿no? Ahora, con el ataque a la ortodoxia luterana y la dominación de muchas iglesias por los gobernantes civiles, mucha de la vitalidad espiritual se evaporó. Pronto la palabra llegó a ser aplicada colectivamente a luteranos y a comunidades reformadas en Alemania, congregaciones que pertenecen a la Unión de Iglesias de Prusia, fundada en 1817. Lo utilizaron también. Y en Alemania, lo evangélico es sinónimo de protestante, ¿no? Entonces, Yes. ya tenemos ahí eso, ¿no? Lo evangélico es sinónimo de protestante. Punto. Así, No hay más que dar. bueno. Una recuperación del vigor espiritual de la Reforma fue el resultado de tres movimientos a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. El pietismo alemán, del que hablamos, ¿no? Spinner y también el otro,
el otro personaje que me estoy olvidando ahorita, ¿no? El conde von Zinzendorf, ¿no? Ahí está. El metodismo es el otro y el gran despertar, ¿no? De Inglaterra. Esos fueron los que eh, pegaron, ¿no? Para el movimiento evangélico. Realmente estos estaban arraigados en el puritanismo con su énfasis fuerte en la autoridad bíblica, soberanía divina, responsabilidad humana y piedad personal y disciplina. Esta idea de la piedad personal y la disciplina en su momento fue muy bueno. Hoy día nos hemos vuelto tan individualistas que esta idea de la piedad personal continúa, pero no hemos perdido la visión de la comunidad, ¿no? La comunidad eclesial, la comunidad de fe. ¿Ya? Eso creo que se está perdiendo en medio de una sociedad individualista. Bueno, el pietismo de Spener, Frank y Zinzendorf enfatizó el estudio de la Biblia, predicación, conversión personal y santificación, énfasis misionero y la acción social. La acción social es la única cosa que el evangélico no hace énfasis, ¿no? Algunos lo desprecian, algunos dicen, eso no es tema, hay que ganar las almas para Cristo, dicen, ¿no? Hay que robarle al diablo, sacar a la gente del infierno al cielo, dice. Esa es su acción. Pero este movimiento en realidad dio todo esto, ¿no? Todo desde la época del pietismo. Entonces ya se estuvo dando estos énfasis, pero faltó la otra parte que decíamos eh, que se desarrollase hacia nosotros, para nosotros, la acción social, ¿no? Influyó directamente en el desarrollo de Gran Bretaña y América y puso las bases para el avivamiento más tarde en Alemania, ¿no? Aquí la tradición en- de las iglesias también, ¿no? La tradición litúrgica y las iglesias confesionales. Cada uno tiene sus propias prácticas, ¿no? El siglo XIX fue la edad evangélica, el siglo evangélico. El partido anglicano, representado por Shaftesbury y William Gladstone, ocupando una posición en la vida pública. Entonces ya estuvo también metido este aspecto de la responsabilidad política. Los grupos anticonformistas, los bautistas como Charles Spurgeon, John Darwin y la Hermandad Cristiana de Plymouth, que alcanzaron a muchos con el Evangelio. Este famoso John Darwin y los hermanos de Plymouth, este Darwin es justamente el que inventó, desarrolló, y yo lo pongo de esa manera, ¿La teoría, pastor? la teoría dispensacional, Así, el dispensacionalismo, de ¿no? personalismo, ¿no? Las cinco, él puso 5 divisiones, que luego Scofield lo puso a 7 y ahí quedó, ¿no? Y 7. ahora se enseña como parte de la Biblia en el mundo Siete evangélico. dispensaciones. Ya, Ahí John está. Darwin, eso. Hay, dicen algunos que esto lo tomó de unos jesuitas, Ujú. porque los jesuitas son los inventores de esta idea dispensacional, que luego lo dejaron por ahí y Darwin lo toma, ¿no? ¿Ya? Y Darwin lo toma de él, algunos dicen que fue porque Margarita McDonald, ¿no? Dice una jovencita, tuvo un sueño donde el Señor le disponía que había habido varias etapas como Dios iba desarrollando su obra. Entonces ahí Darwin lo toma y entonces asume cinco divisiones dispensacionales, ¿ya? 5 pasos dispensacionales. Y más adelante Scofield lo toma, ¿ya? Y desarrolla esto y lo pone en 7 etapas, ¿no? Que es lo que más se ha popularizado, ¿no? Así que el mundo evangélico americano fundamentalista es el que ha hecho famoso esta postura dispensacional, ¿no? ¿No? De paso, esa no es la postura de la iglesia presbiteriana, ¿no? La iglesia presbiteriana no es dispensacional.
¿no? Muy bien. Pastor, una pregunta, pero muchos misioneros que vinieron ya, vamos a decir, en el siglo pasado, traían esta tendencia dispensacionalista. Sí, el siglo XX, la Sí, mayoría. porque yo, perdón, yo también le escuché al señor Luis Escarron en Ah, sus disertaciones, lo escuchaba y hoy día puedo yo sopesar, pastor, con un poco de madurez que tengo en el presbiterianismo, porque soy presbiteriano, me encanta su doctrina y revisar para mí también ha sido un desaprender y los escuchaba hasta último, a Fred Smith y también a todo lo que sus pupilos, a los hermanos Chávez, todo son dispensacionalistas. contra dispensacionalista, a pesar de que la alianza no era dispensacionalista al comienzo, ¿no? Ah, mira, No lo era. Inclusive luchaba contra eso y decía, sí, nos enseñaba, dije, mira, hay 7 dispensaciones, pero la alianza no es así, dice, ¿no? Y sobre todo se condenó, se prohibió el uso de la Biblia de Scofield, por ejemplo, ah, ¿ya? Estaba prohibida la Biblia de Scofield, ¿ya? Sí, sí, Scofield, en la alianza, ¿no? Y como dice, como lo prohibido siempre atrae, yo me compré mi Biblia Scofield, que me la robaron y después me compré otra, una nueva, pero ya no es la misma, ¿no? Por ahí yo ay, ay, ay. esa Biblia lo tengo por ahí. La otra era empastada, bien bonita, ¿no? Pero bueno, entonces pasamos ahora. Otros casos de vitalidad evangélica británica. Por ejemplo, aquí está el movimiento de YNCA, ¿no? O la asociación Inca, ¿no? Esto se llama Asociación Cristiana, no, Asociación de Jóvenes Cristianos, ¿no? Que lo formó George Williams. Hoy día está regentada aquí en el Perú, en Pueblo Libre hay una asociación de jóvenes cristianos, ¿no? AJC, Asociación de Jóvenes Cristianos, ¿ya? En su sigla de inglés, ¿no? YNCA, algunos le llaman la Sí. Asociación Inca, ¿no? ¿Esos son los que Young, sacaron la película de Jesús, pastor? deben Los haber que sido ellos, pero promocionaban. no sé. No, creo que lo de la película de Jesús fue Estudiantiles la para Cristo, creo que eran, ¿no? Ah, ya, ya, ya. no es Juventud para Cristo, es la voz del movimiento que era, este, ¿cómo se llama? El Movimiento para Cristo, algo así, o mo- Movimiento de Jóvenes Universitarios Cristianos, algo así, no recuerdo el nombre exactamente, ¿ya? Yo De para Cristo. Cruzada para Cristo, creo. ¿Sabe para qué? Cruzada Juvenil para Cristo, creo que así se llamaba, sí. Y ya han cambiado el nombre, me parece, ya. Bueno, YMCA significa Young Missionary Christian America, creo, ¿no? Es así. También el Ejército de Salvación de Catherine y William Book, ¿no? Catherine y William Book. El Ejército de Salvación. También es evangélico, ¿no? A pesar de que utilicen uniforme y grados militares y todo eso. Pero los ministerios sociales de George Mueller y Tomás Barnard, ¿no? También es importante tomar eso en cuenta. La misión al interior de China de Hudson Taylor, que fue grande, ya hemos dicho, llevó hasta 800 misioneros, pero no más o menos, por ahí me parece. En Alemania, el movimiento Gemischtag, el movimiento de fraternidad, también los esfuerzos caritativos del J.W. Wischer, la predicación espiritual de Blumhardt, y en Holanda, el teólogo calvinista y líder político Abraham Kuyper, que tuvo un impacto, ¿no? También bastante grande. Pastor, una pregunta. La Sí, palabra capellán en el presbiterianismo es, ¿a qué se refiere? Porque he visto ahí unos de capellán, un grado de bueno, capellán. el capellán básicamente es el que hace labores de pastorales en Ya. instituciones, ¿no? Ay, 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 ay. Instituciones que no son necesariamente la iglesia, ¿no? En hospitales, en las cárceles, Ah, ya. en las, digamos,
en las instituciones militares, ¿no? En las empresas también que la pidan, en fin, ¿no? Ya. Es para acercarse a la tarea espiritual dentro de la sociedad, ¿no? Entonces ya no se llama cura, entonces para que echen su agua bendita, ya voy a llamar al capellán. Es igual, la Iglesia Católica también utiliza el nombre capellán, que inclusive Así, ante el Estado peruano está oficialmente reconocido, ¿no? oficialmente. En cambio, los capellanes evangélicos no están reconocidos. Sí. Ya Bueno, basta, los gracias. esfuerzos urbanos, así como rural de Charles Finney, Deborah y Moody, movimientos extranjeros como los bautistas, metodistas, discípulos de Cristo y los presbiterianos y el crecimiento del movimiento de santidad, todos ayudaron a transformar el paisaje religioso de la nación en Estados Unidos. El evangelicalismo alcanzó las raíces de América Blanca, mientras que la comunidad negra en esclavitud y libertad fue sostenida y se mantuvo unida por sus iglesias que expresaron una fe evangélica profunda y personal. Ahí sí me llama la atención este asunto del mundo evangélico en Estados Unidos. Estaban los americanos blancos, Sí, pastor. muy Y los fuerte, morenos. ¿no? Pero practicaban la esclavitud y los esclavos también tenían sus iglesias, ¿no? De ahí nace el gospel, o sea, la música evangélica, nace del mundo de los esclavos, ¿no? De ahí sale el jazz, de ahí sale el rock and Ujú. roll, ¿no? Este, y el gospel, ¿no? La música del alma, el soul, todo eso es parte de ese movimiento, ¿no? Sí, Hay pues. una señora, ya murió hace tiempo, ya es una señora, una negrita que tocaba guitarra en la iglesia, uy, saltaba y gritaba, y ella después se hizo famosa como rockera, ¿no? Era primera rockera, ¿no? Angrieta creo que se llamaba, no recuerdo ahorita, Henrietta, que algo así, ¿ya? Ella era evangélica, ¿ya? Que había vivido ese mover, pues, ¿no? Dentro de su comunidad negra, ¿no? Entonces, creo que a veces uno olvida eso. Yo recuerdo en los años 70 por ahí, dentro del mundo evangélico se hablaba contra el rock o el rock and roll, que eso era demoníaco, decía, ¿no? Sí, pues. ¿Ya? No, no tiene nada que eso está ligado a todo este mover musical que ya hemos dicho, ¿no? ¿No? El soul, el jazz, el gospel, básicamente, ¿ya? El gospel que viene de la música negra, ¿no? ¿Ya? El rhythm and blues, los blues, todo eso es parte de esa figura, ¿ya? Que pues se hizo popular en el mundo, digamos, general, ¿no? Y que después los americanos lo tomaron, ¿no? Y ya, pues, el que marcó, por ejemplo, fue este famoso Elvis Presley, ¿no? Fue uno de los que marcó eso. En Estados Unidos y en Inglaterra fueron los Beatles. Los Beatles son los que han marcado toda esa ruta. Y ya después llegaron otros, ahora hay muchos otros más, pero ellos fueron los principales, ¿no? Pero ahí está la clave de esta negrita que se llama Henrietta, ¿no? Allá. Eh, no, Ross Henrietta, creo que así nombre, ya, no me acuerdo más, pero bueno. Pastor, sin embargo, siempre existía todavía el racismo, ¿no? O sea, había Hasta congregaciones ahora, para blancos, congregaciones para de color, ¿no? O sea, eso sí ha ya, habido siempre, hasta ahora sí, ¿eh? Sí, eso ya todavía. sí, ¿no? Claro, tú Entonces, vas a Estados Unidos y está prohibido que un negro vaya a una iglesia de blancos y un latino, peor todavía. Por eso que las iglesias en Estados Unidos hay iglesias para latinos e iglesias para americanos, ¿ya? Entonces, eso es muy fuerte todavía, ¿no? Eso sí no Pero lo aún, comprendo. No lo aún comprendo porque presbiterianos, pastor, aún presbiterianos también. Hay iglesias presbiterianas para blancos también, como para gente de color también. sí, también todas las Ah, fuerte, ¿no? denominaciones han sido afectadas por eso, ¿no? complicado vivir en Fuerte. Estados Unidos. Especialmente las del sur, ¿ah? Ah, Las claro, del sur. sureños, pues, exactamente. Ya, la Esclavistas, Bautista ¿no? del Sur también es así, muy segregacionalista, ¿no? Mira, Ya. E inclusive yo tengo un libro ahí de Giles, creo que es, sobre ética y no, sobre familia.
Hay un libro que tengo por ahí. ¿Sabes lo que te aconseja ahí? Te dice que casarse, los jóvenes deben casarse siempre del mismo nivel educativo y del mismo nivel y también del mismo color, ¿no? Todo No es conveniente parametrado. casarse entre blancos y negros, dice, ¿no? A eso lo llaman yugo igual. Ajá. Ese es el yugo. Ay, ay, ay. Ah, sí. Pero no, pues, eso del yugo desigual va por ese lado también. Pero en fin, hay de todo, pues, ¿no? Y a veces hay puntos que aguantan ciertas tendencias nuestras o prácticas culturales, ¿no? Que hay que romper, que no son evangélicas propiamente, ¿no? No, O sea, para no hoy, son de la naturaleza del evangelio, quiero decir. Sí, para hoy no, pastor, ya no sería pues, que los chicos busquen novia de su propia iglesia, de su propia congregación nomás. No sería ya, ¿no? Para nuestra época. no, pero todavía se predica eso Sí, todavía. ¿no? Ah, mira. Sí, 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 sí. Pero no Yo estaría recuerdo, ya, para la actualidad no sería ya, mm, sería muy yo anticuado, recuerdo, muy... yo recuerdo, cuando estábamos jóvenes, ¿no? Estaba el hermano, me acuerdo de un Eusebio Chong. Un día, no sé por qué se le ocurrió, decía, porque estábamos por ahí, siempre éramos bien amigueros, todo eso, ¿no? Todo el grupo juvenil, ya. Y él preocupado por algunas cosas, porque todos eran solteros, decía, ustedes, hermanos, deben buscarse una hermana, una joven que sea de nuestra iglesia. Todavía era más radical todavía, dice, de la iglesia local donde estábamos nosotros que habíamos formado la iglesia. Ya. No tienen que ir a Pueblo Libre, no tienen que ir al INSE, acá, aquí tienen que conseguir la esposa, ¿no? La ayuda idónea, decía. Muy radical, me parece, ¿no? Pero bueno, Que era Cristian, estaba de joven Cristian atrás, buscando ahí en Chillón nomás, no puede salir más allá. no, pero ahora yo conozco a muchos hermanos. Hay un hermano que se casó, él era de Asambleas de Dios, se casó con una chica de Ay, la Alianza y tiene muy misionera. Él es bien. cantante Ya, qué evangélico bien. también. Y ahora él va a la iglesia de su esposa, ¿no? Ah, mira. Bueno, los líderes políticos expresaron sus convicciones evangélicas públicamente y suprimieron los elementos extranjeros y protestantes que no compartieron el acuerdo general nacional. No solo la incredulidad, sino también el mal social se purgaría. Los avivamientos proporcionaron la visión reformadora para crear una república virtuosa. Esa idea de la república virtuosa todavía está en la mente del El americano, sueño pero americano. no existe eso, pues. Ni tampoco nosotros, de acá del mundo evangélico latino, va a Estados Unidos, cree que Estados Unidos es el país de las maravillas, ¿no? El paraíso, que es una tierra de bendición, Dios lo ha bendecido. No es así, no es así. Toda la tierra creo que es de bendición para Dios y debemos tomarlas de esa perspectiva, pero que sean virtuosos, la virtud está en nosotros, no en un país o una tierra, ¿no? ¿Ya? Y si no, miren lo que ha habido allá, ha habido guerras civiles, ha habido segregación, muerte y tantas cosas feas que también ocurren ahí, como en cualquier otro país, ¿no? Las campañas antiesclavos y de temperancia, los innumerables agencias de servicios sociales urbanas e incluso los nacientes movimientos de mujeres eran facetas de todo esto. Es decir, lo evangélico también movió este asunto, ¿no? De ir cambiando esas figuras de aquello que se había dado como práctica dentro de las iglesias y dentro de la nación americana en este caso, ¿no? Las naciones protestantes de la región del Atlántico Norte compartieron la gran tarea de misioneros extranjeros que llevaron el Evangelio a toda la tierra, los movimientos evangélicos que habían barrido el mundo occidental, que empezaron a ocurrir a lo largo de África, Asia y América Latina. La Alianza Evangélica se formó en Londres en 1846 para unir cristianos, pero no iglesias o denominaciones como tal, promoviendo la libertad religiosa, las misiones y otros intereses comunes. Se formaron alianzas nacionales en Alemania, Estados Unidos y muchos otros países. En 1851, la organización internacional fue reemplazada por el nuevo compañerismo evangélico mundial. Bueno, hasta ahí vamos a hacer esto. Ya nos tenemos en la hora. Ya. El protestantismo moderno lo vamos a ver la próxima semana, ¿me parece? Y ahí empezamos ya también la otra parte final
de esta tarea. ¿Ya? Gracias, hermano. Ha sido, esto es, nos ha movido en alguna manera también, ¿no es cierto? Todo el, Muy este, bueno, pastor, no estábamos nosotros desinformados de todo esto. ya. Tome después, ahí está la grabación, escúchela Sí, de sí, ya nuevo, le tomo pantallazo, lo tengo acá ¿ya? ya. Y todo eso. Sus Gracias, 43 de hermano. flyer que ha pasado. Pero lo que sí me preocupa es que hay algunos que se han ido, ¿no? Se ha ido Zurin, a ver quién más se ha ido por acá. Ya, Zurin y otros tres que por ahí estaban, se han ido. Bueno, de todas maneras, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? No se olviden Ya, sus pastor, tareas. gracias. Hasta pronto. Bendiciones, gracias, nos vemos. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones, nos vemos. El pastor, y ahí se lo pasé de la tarea. Ah, ya. Astrid también ya se fue. Sí. Ya veo que se han ido.